Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este martes 16 de diciembre de 2014, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy, 16 de diciembre, empieza la novena del Niño Dios. Paz en los hogares, paz en los corazones, alrededor del niño en el pesebre. Hay una esperanza. Nació un niño que salvará a la humanidad. Sigue disparado el dólar. Ayer cerró a 2.428,85. Y sigue en caída libre el WTI, el precio del petróleo de la referencia nuestra. Está por encima de $54. A este precio, la exploración y explotación de petróleo en Colombia es una ruina. Nuestros costos son superiores al precio del producto. La industria petrolera en Colombia, así como está planteada hoy, es una quiebra. Y el país es otra quiebra, porque Juanpa destruyó toda la economía no petrolera de Colombia. Entre Juanpa y el Banco de la República, hay que decirlo con todas las letras, destruyeron toda la economía que no fuera petrolera para vivir tranquilamente de la enfermedad holandesa, como un día, hace ya unos años, lo denunció el director del Banco de la República, Carlos Gustavo Cano. Esa pues es la situación económica de hoy. Y vamos a tener una crisis de mermelada monumental. El oro está por debajo de $1.200. El café tuvo una pequeña recuperación ayer para ponerse en 178,65, pero con el valor del dólar está a un precio interno razonable. El azúcar por debajo de 15 centavos la libra, a 14.96. Y el Dow, que llegó a estar a 18.000 puntos, terminó jornada a 17.159. En México siguen violentos enfrentamientos con motivo del secuestro de los 43 estudiantes. Hubo un concierto en honor, en memoria de estos desaparecidos que terminó en violentos disturbios. En Kiev, Ucrania, van 1.300 muertos en la tregua. Por fortuna están en tregua. El total de muertos por la guerra ruso-ucraniana va en 4.707. Hay conversaciones palestinas y de autoridades internacionales con Palestina, y entonces quieren imponer a la fuerza el Estado palestino. Netanyahu contesta diciendo que hace mucho tiempo Israel está manifestándose favorable al Estado palestino, pero que es una decisión que tiene que resultar de una mesa de negociaciones y no de una imposición. Falleció uno de los 6 rinocerontes blancos que quedan en el planeta. Se extinguen los rinocerontes blancos. En Colombia hay unos cuantos rinocerontes, los podíamos blanquear. Una especie en vía de extinción que desaparece. Venezuela responde a los Estados Unidos por la decisión norteamericana de sancionar a 55 bandidos de la cúpula política de Venezuela por violación de los derechos humanos. Esto con motivo
de las represiones brutales contra las marchas estudiantiles, las marchas de la oposición, y por el mantenimiento de presos políticos como Leopoldo López o con Leopoldo López a la cabeza. La respuesta es una marcha estilo Maduro, lo que quiere decir que todavía tienen plata para hacer marchas, no por mucho tiempo. Desplegaron todos los empleados públicos, desplegaron lo que tenían y simplemente paralizaron a Caracas, pero no hubo ninguna manifestación emocionante o emocionada de respaldo a un gobierno que los venezolanos saben suficientemente que es ineficiente y corrupto. De su lado, el ministro de Relaciones Exteriores, Ramírez, quien fue el presidente de PDVSA y uno de los actores máximos en la quiebra de Venezuela, dice que la respuesta a las agresiones de los Estados Unidos es una mayor compenetración de Venezuela con Rusia y China. Eso que nos quede muy claro. Ecopetrol ya había reducido su plan de inversiones. Ahora, sobre ese plan reducido, rebajan otro 25%. No hay plan de inversiones a Ecopetrol, que es lo mismo que condenar a la muerte la empresa. Cuando una empresa está en esas condiciones, lo que hace es que para la distribución de dividendos para sobrevivir. De otra manera, tendríamos a unos socios empeñados en comerse lo que queda de la compañía. Los accionistas privados de Ecopetrol tienen todo el derecho a protestar contra el gobierno, al que lo único que le interesa es exprimir a Ecopetrol hasta el final con tal de disponer de mermelada. Como diría Juan Lozano en un excelente artículo de ayer, Ecopetrol no puede ser tratado como la iguana de los huevos de oro. El Plan de Desarrollo Fronterizo de Correa y Juanpa se reunieron e hicieron un plan de desarrollo fronterizo hasta el año 2022. Juanpa dispone por lo suyo, por lo siguiente y por lo siguiente, con un plan de desarrollo fronterizo que es para reír a carcajadas. La frontera está en manos de los narcotraficantes y de los cultivos ilícitos. Eso es lo que tenemos en la frontera con el Ecuador. La marihuana medicinal. Sigue el debate estúpido. El ministro de Salud, recuerden ustedes, había dicho que estaba en perfectas condiciones para controlar el uso de la marihuana exclusivamente para asuntos medicinales. Y uno lo oye y dice, este hombre, ¿cómo se la fuma? Porque Juan Manuel Galán también se la fuma verde, nos imaginamos, para decir semejantes cosas. Lo que quieren es dar licencia para el uso de la marihuana, convertir a Colombia más resueltamente en un consumidor fabuloso de drogas alucinógenas. Eso fue lo que hizo ya la Corte Constitucional cuando habló del libre desarrollo de la personalidad y de la dosis individual. Abrir las compuertas del consumo, y abiertas las compuertas del consumo, Colombia es uno de los grandes consumidores de droga. Qué dolor y qué impacto para la juventud colombiana. Maya Villazón, es decir, el tartufo, es decir, el hombre que llegó a ser contralor sin que sepa las tablas de multiplicar, dice que la Contraloría podría cerrarse. Nosotros le decimos que no tiene eso mucha importancia. Una Contraloría presidida por él es lo mismo que nada. Y que la única manera de que no se cierre es celebrando el mismo contrato que tiene celebrado la doctora Sandra Morelli. Entonces alguien le va a decir, no cierre la Contraloría, cierre ese mismo contrato, y entonces él queda exento de responsabilidad penal por hacer lo mismo que la doctora Sandra Morelli
tuvo que hacer. La Contraloría, donde estaba en la calle 17 con carrera 10ª, que es un nido de maleantes y de prostitutas, que eso es lo que hay allá, no era viable. Era un edificio de hace 40 años que no estaba diseñado para el uso que se le estaba dando y que simplemente no era habitable por la Contraloría. Había que tomar una decisión y la doctora Morelli tomó la que pareció más oportuna, pero la Contraloría no puede estar en la calle 26, la Fiscalía General de la Nación, que investiga la Contraloría, ella sí puede estar allá en la calle 26. Crecimiento de la economía colombiana, 4.2 en el tercer trimestre, pero uno descompone las cifras y se encuentra con que el crecimiento agropecuario es menor y eso que todavía viene arrastrado de manera decisiva por el aumento en la producción cafetera, que solo se está recuperando para llegar a los niveles de hace más de 40 años de producción cafetera. Pero como por resultado de los inviernos y de la soca del café, cayó hasta 8,5 millones de sacos, una producción de 12,5 supone un aumento enorme. Entonces la producción agropecuaria sube por esa razón. La industria cae. En el mes de octubre cayó la industria 0.4%. La industria colombiana se desacelera. Entonces se preguntará el más elemental observador de estos temas: ¿cómo crece entonces una economía cuando decrecen todos los factores fundamentales de la producción? Muy fácil, queridos amigos, con gasto público. El doctor Cárdenas, girando cheques, cuadra la caja para que haya mermelada, para que siga la fiesta de la corrupción, para que sigamos no la prosperidad, sino la corrupción a debe. Hubo un libro famoso en Colombia que se llamaba La prosperidad a debe. Se llama La corrupción a debe. Y por eso estamos creciendo un modesto 4.2% en el tercer trimestre. A propósito de industria, cabe destacar que si la industria cayó 0.4%, el empleo industrial, lo que es peor, cayó 1.5%. Pero no se preocupe porque entonces la gente sale a hacer más maromas en los semáforos. Y como según el doctor Perfetti, eso es empleo puro y de los buenos, no hay problema ninguno. María Isabel Rueda y el crimen de Álvaro Gómez Hurtado, unas excelentes declaraciones de María Isabel Rueda en la materia, que deja una cosa en claro, y es que la citó el fiscal solamente para amedrentarla y para sentar el principio de que los periodistas no podemos tratar ciertos temas porque entonces el fiscal nos llama como testigos y sabemos que esa es la antesala de llamarnos como delincuentes. El que opine distinto a como opina el fiscal, que está dedicado a facilitarle la vida a las FARC, es un delincuente en Colombia, porque está produciendo lo que el hacker iba a producir, nada menos que una conspiración contra la paz. El hacker, Sepúlveda, un pobre tipo de tercer nivel en materia de manejo de computadores, conspirando contra la paz en Colombia. Y el fiscal lo dice y lo repite e insiste el tema. ¿Nos quiere decir cómo, señor fiscal? ¿Cómo se conspira contra la paz en Colombia? Interceptándole los computadores a Timochenko tal vez, para tener los secretos de ese pensamiento político, el más profundo, tal vez desde Santo Tomás o John Locke o Thomas Hobbes o cuál de los pensadores modernos de la política. Esto es sencillamente grotesco, ridículo. A propósito del hacker, se va a transar por 10 años de prisión. No sabemos por cuáles delitos.
Pero al fiscal ya se le hace la boca agua diciendo que entonces en el primer trimestre, sobre la base de esta condena, el fiscal ya tiene listos a los directores del Centro Democrático que contrataron al hacker, que contrataron semejante potencia que iba a conspirar contra los diálogos de La Habana. De manera que todo lo malo que está pasando en La Habana y todos los resultados del descrédito que tienen esos diálogos y del escepticismo con que los colombianos lo miran, de la lejanía, de la distancia, todo es por culpa de Luis Alfonso Hoyos y de David Zuluaga. Era lo último que le faltaba a este país. Pero este fiscal es capaz de eso y de cualquier otra cosa. Qué manera grotesca de hacer política. Aprobada en la Cámara de Representantes la reforma tributaria. Aquí pues tenemos una situación ya irreversible. Se aprobó la reforma tributaria para que el ministro Cárdenas trate de tapar el hueco de los 12.5 billones de pesos a cargo del porvenir del país. Aquí se acaba la inversión con esto, y lo han dicho todos, lo han dicho las petroleras que están de salida, que se van para otras partes, pero en todo caso se van de Colombia. Y los industriales, los otros industriales, no han venido, y ahora sí que es cierto que a nadie se le ocurre venir a Colombia. Pero se aprobó la reforma tributaria y la aprobaron como un árbol de Navidad, al que le pusieron 12 nuevos acuerdos, uno de los cuales, el más significativo, es que todo el desastre burocrático y económico de Caprecom, todo, ya no correrá por cuenta de las finanzas de Caprecom, sino que nos lo pusieron encima a todos los colombianos. Las pensiones de Caprecom las asume el gobierno colombiano, las asume Colpensiones. Eso desde luego es un proyecto de Roy Barreras, que quiebra a Caprecom a punta de hacer politiquería barata, y ahora quiere que seamos todos los colombianos los que paguemos la cuenta del desastre. Esa es la única verdad. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, ¿qué les parece si hablamos del fiscal general de la Nación, que ayer abrió la boca y nos dejó a todos alucinados? Por lo menos a mí. Yo no había conocido un fiscal tan mediático en mi vida. Habló del hacker, del secuestro y de la extorsión y llegó a conclusiones absolutamente increíbles. El fiscal, que no se ha caracterizado precisamente por su imparcialidad y sí por su furioso antiuribismo, eso no es ningún secreto, dijo ayer que sí se gestó un complot contra el proceso de paz a través de la campaña de Óscar Iván Zuluaga. ¿Y qué se hizo? Con el hacker, Andrés Sepúlveda, al que encerraron y que hoy acusa hasta su abuelita para poder salir, ¿no? Esto fue lo que dijo el fiscal general de la Nación. ¿Le parece si lo escuchamos? Estas fueron sus declaraciones. Sí se gestó un complot contra el proceso de paz y en el cual formó parte el hacker, y era un complot para desarticular, desacreditar, estigmatizar el proceso de paz. ¿Y en ese complot participaron por igual militares y políticos? Desde luego que sí. La segunda fase de investigación y de impulso y de toma de decisiones importantes será de personas muy vinculadas con la campaña Óscar Iván Zuluaga. Pues bien, los nombres de los perseguidos a los que se refiere son David Zuluaga, hijo de Óscar Iván Zuluaga, y Luis Alfonso Hoyos, dos fichas clave de la campaña de Óscar Iván Zuluaga y que hoy sufren la persecución o la desesperación de un técnico informático y la obsesión de un fiscal. El fiscal además habló también del delito del narcotráfico y aseguró que no solo este tiene relación con el delito político, sino que también se puede extender a otros delitos como la extorsión y el secuestro e incluso violación a derechos humanos. En otras palabras, impunidad absoluta para las FARC y persecución descarada al uribismo. Ya lo dijo ayer el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez. Él dijo: horroriza que el fiscal nos prejuzgue por caso hacker y seduzca a las FARC. Pregunto, ¿qué hay detrás de estas declaraciones tan increíbles del fiscal? ¿Cómo pudo existir un complot para desprestigiar un proceso de paz
que se desprestigia solito y que cae por su propio peso. ¿En qué consistió ese complot? ¿Por qué no es más específico el fiscal y habla de temas concretos? ¿Y cómo explica el fiscal que ahora el proceso de paz tenga tan penosos y desfavorables niveles de aceptación entre la población colombiana? ¿O será que también es producto de un complot del hacker que está en la cárcel? ¿Y cómo es eso de que todo ahora puede entrar en la categoría de delito político para las FARC? ¿No es alucinante? Márquez en el Congreso de la República y Luis Alfonso Hoyos en la cárcel. Esa es la imagen de este país con este fiscal, con este personajito al que dejaron escapar de los servicios muy valiosos que le estaba prestando a DMG, a Saludcop, y entonces lo sacaron del ejercicio de esa profesión tan lucrativa y lo pusieron de fiscal a que ejerciera vindictas políticas contra cualquiera para llegar a decir estas enormidades. Por Dios, estas enormidades. Este es un país serio, este no es un país torpe, de gente idiota, que pueda creer que un manipulador de computadores puede sabotear el proceso de paz. El proceso de paz se sabotea solo, no necesita la ayuda de nadie, y mucho menos la ayuda de un personaje de tercera categoría que hacía mandaditos para manejar los twitters y los mensajes electrónicos en una campaña presidencial que estaba atiborrada de mensajes y que sacó 7 millones de votos. Los 7 millones no votamos convencidos en un país distinto, en un país que no fuera el triste país que tenemos ahora, sino que votamos convencidos por el hacker. ¡Qué maravilla! Este fiscal, si es de un pensamiento, de una perspicacia, de una inteligencia. Y además, díganos, ¿en qué consiste esto de sabotear un proceso de paz? ¿Es que no hay derecho a opinar distinto? Sí. ¿Es que no hay derecho a pensar distinto? ¿Es que no tenemos derecho a decir que el fiscal es una persona de tercera categoría intelectualmente y que sus tesis son completamente deleznables? ¿No tenemos derecho a esa opinión los colombianos? Pero yo sí creo que es una obligación del fiscal explicar en qué consistió el complot, porque hasta el momento lo que ha dicho son puras generalidades, pero no está especificando en qué consistió. Pero ¿cuál complot va a ser un personaje como Sepúlveda con un computador? Dígame, ¿y qué trascendió de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga sobre lo de La Habana? Si al contrario, sus seguidores estuvimos siempre muy entristecidos porque no hubiera sido suficientemente afirmativo sobre ese proceso de paz. Nos pareció que se quedó muy corto, pero no robándose información. Es que para criticar lo de La Habana basta saber qué es lo que sale todos los días de allá. Toda la basura, toda la alcantarilla destapada sobre el país que representa La Habana, cuando de parte y parte dicen las cosas que dicen para anestesiar el país y para destruirlo. Y para eso no se necesita hacker de ninguna especie. Y además hacker para intervenir, ¿cuál? A ver, díganos cuál fue el computador que este hombre intervino y con cuál objetivo y qué uso hizo de esa intervención. Alguien dijo que era que iba a interceptar el computador del doctor de la calle. Yo digo que merece cárcel el fiscal, pero el fiscal no, el hacker por aburrido. ¿A quién se le ocurre una cosa de esas? Pero ya lo desmintieron, que no, que el computador de la calle había quedado indemne, puro, virginal. Entonces debe ser el hacker de Timochenko, el computador de Timochenko, el que interceptó el hacker. No, esto no es serio. Esto no es serio, pero ellos necesitan presos. Es que, Montserrat, en Colombia hay presos políticos. ¿O por qué cree usted que están presos los generales que están presos? Porque él dice que el complot era también de militares. Militares. Claro. Sí, él lo militares dice. en complot contra el proceso hablando de paz. Lo dice. Hablando del delito político, él también trata ese tema y es impresionante cómo hace una nueva definición de lo que es la categoría del delito político. Ahí él mete absolutamente todo, ¿no? El secuestro, la extorsión, el narcotráfico. Bueno, pero eso es que el fiscal no se le olvide que es candidato de Juan Manuel Santos. Usted sabe eso cómo se llama, las afinidades electivas.
Ese es un fenómeno psicológico que plantea Goethe en una de sus novelas fundamentales, Las afinidades selectivas. El pueblo lo dice de manera más sencilla y no con tanta elaboración como la elaboración goethiana. El pueblo dice que los semejantes se juntan para rascarse. Son igualiticos y se juntan y se rascan entre ellos. Entonces eso es lo que hay, pero por Dios, tenemos presos políticos en Colombia y vamos a engrosar la lista de los presos políticos en Colombia, como los hay en Venezuela, si es que nos cansamos de decirlo, esto va para Venezuela. Allá tenemos a Leopoldo López, aquí tenemos a Luis Alfredo Ramos. Y ahora, no contento con esa dosis, el fiscal nos quiere agregar a Luis Alfonso Hoyos y a David Zuluaga. No, esto es el colmo. El mundo tiene que protestar. El mundo no puede permitir que estos locos acaben con el derecho, pisoteen la democracia, le hagan el daño que le están haciendo a la libertad de opinión y de conciencia en este país. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 16 de diciembre del año 14, son las 6:30 de la mañana. El gobierno bolivariano de Venezuela oficializó el cierre de la frontera con Colombia. Esta orden aplica para todas las vías terrestre, aérea y acuática, pese a que en su momento se dijo que era una medida temporal para evaluar cómo impactaba en el contrabando. Apareció ya en la Gaceta Oficial 40.561 con fecha 12 de diciembre del año 14, la restricción del paso por la frontera entre Venezuela y Colombia. A partir de la precipitada publicación de la resolución conjunta de los Ministerios del Interior y Defensa, y se cierra el paso entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, nacionales colombianos y venezolanos que regularmente transitan por la frontera rechazaron la medida por considerar que lesiona gravemente la economía fronteriza y el desarrollo normal de las actividades de la zona. Lo mismo lo han manifestado los gremios del departamento fronterizo de Santander. Por otro lado, Juanpa y Correa, Correíta del Sur, suscriben acuerdos en salud, minería, ilegal y migración. Juanpa y Correa tienen un plan de desarrollo fronterizo con visión al año 2021. Doctor Londoño, ¿y el narcotráfico qué? ¿Hablarían de Balda, el abogado de Santos, y sucumbíos en qué quedaría? Bueno, una reunión entre esos dos saca lo que tiene que salir, porque el todo no puede ser mejor que sus partes. Entonces, ese todo, esa integración de Colombia y de y del Ecuador da lo que dan sus partes, el presidente del uno y el presidente del otro. Correo del Sur, esa es una de las novelas más famosas de un autor que no fue demasiado prolífico, de Antoine de Saint-Exupéry, que escribió el Vol de Nuit, vuelo de noche, el Courrier du Sud, Correo del Sur, y sobre todo el Principito, que lo hizo inmortal. De manera que cuando William Calderón se refiere a Correa del Sur, está haciendo una especie de parodia simpática de la obra de Antoine de Saint-Exupéry. Se lo decimos a ustedes para que comprendan del todo el gracejo. Y nos vamos para los Estados Unidos. Vamos con Cristina Londoño. Buenos días, Cristina. ¿Qué tal, papi? Muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, pica y se extiende el escándalo aquí en los Estados Unidos sobre el ataque cibernético contra Sony. Esa compañía contrató a David Boies, uno de los abogados más prominentes de este país, y él le está advirtiendo a los medios de comunicación que no publiquen la información del ataque del cual la compañía fue víctima,
que no publiquen la información sobre los récords financieros, los archivos de empleados, los correos electrónicos privados de los directivos de la compañía que se están filtrando a diario por parte de estos piratas cibernéticos que se hacen llamar Guardians for Peace o Guardianes de la Paz. Estos emails y la información que hasta ahora se ha conocido incluye comentarios entre productores y ejecutivos de la compañía burlándose del gusto cinematográfico del presidente Obama, con comentarios que muchos han considerado racistas, y comentarios también sobre muchas de las superestrellas y actores de renombre de la compañía Sony. Incluso se reveló un libreto preliminar sobre la película Spectre, que es la última entrega de la serie de películas sobre James Bond. David Boies, el abogado, está pidiendo a los que tengan acceso a esa información que la destruyan, porque dice que Sony podría demandar por daños relacionados a la publicación de ese material privado a quienes la hagan público. Mientras aquí en los Estados Unidos ya hay quienes empiezan a decir que este ataque debería ser considerado un acto de guerra de parte de Corea del Norte por el próximo estreno de la película The Interview, en que dos idiotas, es una comedia, dos idiotas son contratados para asesinar al líder norcoreano. Hay quienes piensan que este ataque cibernético es en respuesta a la puesta en escena de esta película, al estreno de esta película en los próximos días. Y es que aunque Corea del Norte ha negado que esté detrás de este hack cibernético o este ataque cibernético, está diciendo que bien hecho que le hayan hecho esto a Sony, y uno de los miembros del gobierno norcoreano dice que el estreno de esta película, y si esta película se llega a estrenar como se piensa estrenar aquí en los Estados Unidos, Corea del Norte debería considerarlo como un acto de guerra. Sin embargo, aquí ya hay quienes dicen que el acto de guerra es de parte de Corea del Norte y empiezan a pensar qué se puede hacer en un caso así, si bloquearles el acceso al Internet o hacerles otro ataque, porque este acto, pues hasta ahora no se considera un acto de guerra cibernética, porque para que esto ocurra, el acto tiene que causar daños o la muerte a personas o destrucción a objetos. Aquí lo que se ha destruido es a ejecutivos de Sony que ya han salido a pedir perdón por lo que comentaron en sus correos electrónicos, pero pues no hemos visto destrucción física, ni daños, ni la muerte a personas directamente. Entonces, pues es una controversia que pica y se extiende y podría llevarnos a considerar en adelante qué significa estos ataques cibernéticos y el daño que le pueden hacer. Por otra parte, les cuento que las autoridades del gobierno de la administración de Barack Obama, los inmigrantes que califican para el alivio que está ofreciendo el presidente Obama bajo su acción ejecutiva, pues que hagan las solicitudes, que no tengan miedo. El gobierno quiere disipar temores de que una administración adversa a la política que aprobó el presidente Obama podría darle marcha atrás a este alivio que se espera pueda favorecer a 4 millones de indocumentados. El director de Servicios de Inmigración y Ciudadanía, León Rodríguez, dijo que los gobiernos pasados han respetado las decisiones de sus antecesores y que no piensa que ningún próximo presidente, así sea del partido rival republicano, que los republicanos, como sabemos, están en contra de la medida del presidente Obama, le haya dado marcha atrás a otras decisiones, así no hayan estado de acuerdo. Rodríguez dice además que el gobierno no piensa compartir la información que reciban de los solicitantes del alivio de la acción ejecutiva, no la van a compartir con su información con agencias de la ley. Y añadió que el gobierno está contratando hasta 1,000 oficiales para que procesen
estas solicitudes. Eso es un programa de acción diferida, como les he mencionado anteriormente, que se espera beneficia a unos 4 millones de indocumentados a los que se les daría una acción diferida de deportación, les daría alivio de la deportación, y esto porque el presidente Obama dijo que el Congreso no se estaba moviendo con la velocidad necesaria para resolver la crisis migratoria. Como saben, al menos 20 estados están demandando al gobierno, a la administración Obama, para bloquear estas medidas. Entre las razones que dan es que dicen que a ellos les va a salir caro aceptar a estos indocumentados. Es todo lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Eso sí es una guerra cibernética, cuando uno se roba algo y se sabe qué fue lo que se robó. Lo del hacker y lo del fiscal aquí es un chiste. Lo que están haciendo con Sony en los Estados Unidos es algo gravísimo, gravísimo. Los peligros de una guerra cibernética. ¿Viene eso realmente de Corea del Norte? Es una parte de los episodios bélicos, entre comillas, entre los Estados Unidos y la dictadura oprobiosa de Corea del Norte. Nos lo contaba Cristina Londoño. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues amanecemos hablando del crecimiento de la economía en Colombia, porque ayer el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el DANE, reveló el crecimiento del tercer trimestre, un crecimiento de 4,2%, jalonado principalmente por el sector de la construcción, un sector que pues se reporta creció 12,7%. Esto lo miraremos con calma en un momento, porque también hay que comentar el pésimo resultado de las industrias manufactureras, que decrecieron en ese tercer trimestre en 0,3%, al igual que la explotación de minas y canteras, que decreció en un 1%. Pues que salva al PIB, precisamente el tema de la construcción. Pero recordemos, doctor Londoño, que estas mediciones se hacen sobre la base de lo que se firma, no de lo que se construye en realidad, sino de lo que queda firmado para que pueda salir el vicepresidente después en la foto. Pues así, con esa mecánica de construir las cifras, pues reporta el DANE un crecimiento de 12,7% en el sector de la construcción. 4,2% es pues el crecimiento del tercer trimestre, una cifra pues que queda bastante lejana a lo que fue el tercer trimestre del año 2013, cuando crecía a un ritmo de 5,7%. El segundo trimestre de este año tiene un crecimiento de 4,3%, y recordemos, el primer trimestre de este año reportaba un crecimiento de 6,5%. Entre tanto, doctor Londoño, pues hay que ver cuáles son las perspectivas para el año entrante. Hay que decirlo, Ecopetrol anunció su plan de inversiones para el año entrante, un plan recortado en 25,8% con respecto al plan de este año. Serán 7.860 millones de dólares los que destinará la estatal petrolera en su plan de inversión. De esa plata, de ese monto, solamente el 6,6% se destinará a la exploración. Va a ser un año bastante interesante, bastante complicado el que nos espera en 2015, y bueno, estos son los datos principales, doctor Londoño, de la economía, una economía que pues busca sobreaguar en medio de propuestas como la reforma tributaria, que hay que decirlo, ya fue aprobada ayer en plenaria de la Cámara de Representantes y pasa a sanción presidencial, eso sí, con un montón de arandelas que comentaremos también más adelante. Con estas noticias, doctor Londoño, le medimos la temperatura a la economía de nuestro país. Así es, la economía colombiana que va de mal en peor, porque como Juanpa resolvió que la única carta que había para jugar era la del petróleo, la de la minería, entonces arruinó la industria, arruinó el campo, arruinó la economía de servicios, lo arruinó todo, no dejó sino el petróleo. Se quebró el petróleo, entonces saquen ustedes consecuencias de lo que nos espera para el año entrante. Ya tenemos el dólar donde va, la gente que puede sacando sus dólares al exterior muerta de miedo. Los capitales son esencialmente cobardes, habrá que recordarlo. Pues el capital cobarde le tiene miedo a las FARC y le tiene miedo a la reforma tributaria, una combinación letal
para los capitales colombianos. La industria pues cae en un país subdesarrollado que no tiene otra salvación que el crecimiento industrial, pero en eso estamos. Esa es la hora del gran Juan. WTI a esta hora, $54.46, doctor Londoño. Así está el petróleo. WTI 54, no paga los costos de producción en Colombia, Sergio. Cada barril que se produzca en Colombia sale a pérdida. 54.46, no paga sacarlo y no paga transportarlo. Esa es la verdad de la economía petrolera en Colombia. Y es de eso de lo que estamos viviendo. Hágame el favor. Y en un momento hablaremos con el senador Alfredo Ramos Maya, senador del Centro Democrático, senador antioqueño, que nos va a hacer algunos comentarios muy importantes sobre el famoso plan de las carreteras de Antioquia, las autopistas de la montaña que planearon el gobierno nacional con Luis Alfredo Ramos Botero, el gran gobernador de Antioquia, preso hoy por decisión de un régimen que persigue a los políticos. En un momento, Alfredo Ramos Maya estará con nosotros en la hora de la verdad.